Buenas tardes compañeros, mi nombre es César Rubén Pérez Martínez, con número de matrícula 21010286 de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El reto 2 lleva por nombre la jurisprudencia del módulo de amparo de la licenciatura en Derecho a cargo de la asesora Sofía Pérez Fuentes Sacramento, con fecha de elaboración del día 12 de diciembre de 2022. A manera de introducción del presente reto 2, que lleva por título la jurisprudencia, es preciso señalar que en el diario quehacer de los jueces plasmados en resoluciones o sentencias, también definidos por la doctrina del derecho como la norma individualizada al caso concreto, es decir, la utilización de todos los conocimientos y herramientas técnico-jurídicas para llegar a desentrañar el sentido y aplicación de la norma jurídica a un caso concreto, estableciendo así la norma individual cuya reiteración por tribunal competente en nuestro sistema lo conocemos con la voz de jurisprudencia, que a veces, no la mayoría de las veces, sirve a nuestro legislador de guía o base para integrar o modificar la ley. En su contexto general, la jurisprudencia es la interpretación que se hace de la ley de observancia obligatoria cuando ésta no es clara ni precisa, que emana de las ejecutorias que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o salas, por los plenos regionales y por los tribunales colegiados de circuito. Este reto nos solicita analizar 3 casos en concreto sobre la emisión de jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En referencia al caso número 1, nos solicitan analizar la tesis primera, diagonal J, 102, diagonal 2011, novena época, del tipo jurisprudencia común, que tiene por rubro facultad de atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implique el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. En el caso número 2, la tesis primera, diagonal J, 78, diagonal 2018, décima época, del tipo jurisprudencia común penal, que tiene por rubro sistema de justicia penal acusatorio oral, contra el auto que ordena la citación de investigación a audiencia inicial, es improcedente el juicio de amparo indirecto, interrupción de la jurisprudencia primera, diagonal J, 93, diagonal 2013, décima época. Y en el caso número 3, tesis P, diagonal J, 145, diagonal 2000, del tipo jurisprudencia constitucional común, que lleva por rubro jurisprudencia. Su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley. Así, sin más preámbulo, iniciaré por dar respuesta a los planteamientos del presente reto. Planteamiento número 1. Respecto al caso número 1, nos solicita que señalemos el método de integración de la jurisprudencia, ya sea por reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios que se haya utilizado para la creación de dicha jurisprudencia. Del contenido de la Ley de Amparo, en su artículo 215, se advierte la existencia de 3 sistemas de formación de jurisprudencia, ya sea por precedentes obligatorios, por reiteración y por contradicción. El presente planteamiento, la respuesta que daré es que la jurisprudencia que se creó fue por reiteración. En tal virtud, el marco normativo vigente aplicable respecto a la jurisprudencia por reiteración es la siguiente. Así, el artículo 224 establece: la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustentan por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no ininterrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. De acuerdo con López 2018, este tipo de jurisprudencia se respalda en un razonamiento inductivo, una pretensión general de diversos supuestos particulares. Es obligatorio un criterio interpretativo, tras haber sido utilizado como solución para un conjunto de problemas jurídicos similares para los cuales resultó adecuado. Es cuando un mismo criterio se reitera, es decir, se repite.
Planteamiento número 2. Respecto al caso número 2, nos solicita identificar cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia primera, diagonal J, 93, diagonal 2013, décima época, fuera sustituida por la jurisprudencia primera, diagonal J, 78, 2018, décima época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El razonamiento de la primera sala para sustituir la jurisprudencia primera, diagonal J, 93, 2013, décima época, por la jurisprudencia primera, diagonal J, 78, 2018, décima época, la sostiene porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones primera y segunda del artículo mencionado. Se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial, en la que habrá de formularse imputación en su contra por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formulará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que no podrá ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. O hasta a lo anterior, el hecho de que, conforme a la fracción segunda del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello, en un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta a la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción cuarta de la Ley de Amparo. En el planteamiento número 3, respecto a los casos 1, 2 y 3, dice el planteamiento, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Caso número 1, novena época. Caso número 2, décima época. Caso número 3, novena época. Para el planteamiento número 4, en el caso número 3, se nos pide señalar para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para tratándose de la que se decrete el pleno, y además es obligatoria para los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. En este caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, el marco normativo vigente aplicable al respecto, el artículo 217 y su párrafo segundo, que señala: artículo 217. La jurisprudencia que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. Y por último, el planteamiento número 5, en el caso número 1,
identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Se cumple el requisito contenido en el artículo 223 de la Ley de Amparo al resolver la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de 4 votos de los ministros Sergio A. Valls Hernández, Juan N. Silva Mesa, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, ponente, y presidente en funciones José Luis de Jesús Gudiño Pelayo. Ausente, José Ramón Cosío Díaz. Esto en virtud de lo establecido por el artículo 223 de la Ley de Amparo, que señala: artículo 223. Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Conclusiones. Como corolario, podemos afirmar que la evolución de la jurisprudencia ha sido notoria. El concepto de la jurisprudencia se ha modificado en cada etapa de la ciencia del derecho. En un inicio fue concebida como sinónimo de derecho. Posteriormente evolucionó y se ha entendido como un conjunto de principios que se desprenden de las sentencias emitidas por determinados órganos. Empero, algunos doctrinarios pretenden actualmente que este término se llegue a controlar con la idea de la ciencia jurídica. Primera conclusión. Obligatoriedad. La obligatoriedad de la jurisprudencia se instrumenta con la Ley de Amparo de 1882. Por tanto, podemos concluir que formalmente ese es el momento de su nacimiento en México. Segunda, interpretación. La jurisprudencia es la debida interpretación de la ley. Debe realizar el juzgador fijando su contenido y alcance para aplicarla al caso concreto, siendo obligatoria para los demás jueces en términos y conforme lo establezca la ley. En consecuencia, no es una ley, tampoco abroga o deroga la misma, pues simplemente es la explicación de esta al fijar su contenido y alcance. Tercera, fuente de derecho. La jurisprudencia, entendida como un acto jurídico, queda comprendida dentro de la expresión fuentes del derecho, tal como lo ha definido por Alejandro Pizzo Russo, bajo este contenido de la jurisprudencia como un acto jurídico. El iusliberalista Lombardi Pellauri sostiene que la jurisprudencia no se limita a ofrecer el conocimiento de un derecho ya enteramente formado, sino contribuye a la misma formación creativa. Así pues, el derecho que proviene de las leyes no es algo definitivo ni estático. El juzgador, al resolver los casos que se le presentan, contribuye a la formación del derecho, es decir, a su creación. De ahí que la jurisprudencia sea una fuente de aquel. Por último, la cuarta conclusión, podemos decir que la enseñanza-aprendizaje, la jurisprudencia juega un papel central en la enseñanza del derecho, toda vez que una de las pretensiones de la jurisprudencia consiste en describir la realidad jurídica existente. Se constituye como una herramienta indispensable en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en virtud de que a través de la jurisprudencia nosotros como alumnos podemos adquirir un volumen enorme de conocimientos jurídicos. La lectura de los casos que la jurisprudencia nos ofrece tiene un interés profundamente humano, apasionante, que la hacen atrayente en extremo y exenta de fatiga, siempre que no sea excesivamente prolongada.